Y el Señor me ha dado una palabra para la iglesia. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Muy bien. Hay dos maneras de predicar esta palabra. Una es sin introducción y predicaríamos un mensaje devocional, pero si la predicamos con introducción se convierte en un mensaje de enseñanza. Gloria a Dios. Amén. Y ante lo devocional y la enseñanza, pues he elegido un mensaje de enseñanza. Predicando un mensaje de enseñanza, corro el riesgo de no acabarlo. Pero creemos que el Señor nos va a hablar esta tarde. Amén. Así que mientras el Señor nos enseña en su palabra, sacamos algunas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Amén. Los que tengan Biblia, Mateo capítulo 13. Y el versículo 13, es un solo texto. 13:33, perdona, 13:33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo voy a volver a leer. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El último profeta del Antiguo Testamento, de una grande serie de profetas, el último de ellos fue Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, Dios cierra la lista de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Muy Y bien. con Juan el Bautista acabaron los profetas que pertenecían al Antiguo Testamento. Muy bien. Sí, Señor. Es el último profeta de todos. Sin embargo, Jesús dice de él algo que no ha dicho ninguno de los profetas. Ha dicho: de entre los nacidos de mujer. Pone a todos los profetas en pantalla y dice: Sí, señor. no se ha levantado mayor profeta Cierto. que Juan el Bautista. Amén. Cierto. Sí, Señor. No dice que no se ha levantado otro mayor ser humano. Dice: de todos los profetas, Qué bien. el mayor de todos es Juan el Bautista. Amén. De Moisés se dijo que no había otro manso como él. Sí, Señor. Pero de Juan el Bautista se dijo que de los nacidos de mujer no había otro mayor. Amén. Sí, Señor. ¿Saben por qué Juan el Bautista fue el mayor de todos? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento, todos anunciaron al Mesías. Muy bien. Pero únicamente Juan el Bautista lo anunció Muy bien. y lo vio. Sí, Señor. Le conoció, le bautizó, Qué bien. le escuchó. Por eso es el mayor de todos los profetas. Señor. Muy bonito. Juan el Bautista hizo la mayor declaración Qué bonito. que hay en la Biblia. Juan 1:29. Es un mensaje cristológico que nos va a hacer bien hoy. Muy bien. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, apareció Jesús y miren la palabra que dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios, Sí, Señor. Amén. que quita el pecado del mundo. Nadie había podido, ningún profeta había podido decir esa palabra. Cuando Juan ha dicho esta palabra y Jesús se ha acercado a él y la ha bautizado, después de ser bautizado, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Pasado 40 días, Jesús en el desierto. Y una vez que ha pasado 40 días en el desierto, Jesús no comienza su ministerio. Muy bien. Sí, Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, verso 2. Muy bien. Dice: Ahí está. Muy bien. Muy bien. cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, mira, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, volvió y habitó en Capernaum, ciudad marítima, la región de Zabulón y Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y sus asentados en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Amén. Jesús es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto. Ha pasado 40 días y Jesús no comienza su ministerio. Sí, Señor. Santo Dios. Yo le pregunté al Señor una vez: Señor, ¿por qué Juan el Bautista y Jesús no predicaron juntos? Porque si Juan arrastraba tanta multitud, imagínate si Juan y Jesús predicaban juntos, por millones. Y yo le dije: Señor, ¿por qué? Necesito que me lo responda. Y el Señor, por medio de la palabra, me respondió: mira, en la Trinidad existe una palabra que el tío José la va a saber muy bien, es la indosolubilidad de la Trinidad. Es indisoluble. No se puede separar. Imposible de separar. Pero miren, Dios es el único que puede ir al río Jordán y presentarse Jesucristo, Dios Hijo, en el río Jordán. El Espíritu Santo, que es Dios en forma de paloma, viene sobre él. Y el Padre, que también es Dios, decir desde los cielos: este es mi Hijo amado, en el quien tengo toda mi complacencia. Y aunque vemos a Jesús en el río, el Espíritu Santo viniendo, y Dios el Padre en los cielos, es un solo Dios. Oye Jehová, oye la voz de Jehová Israel, Jehová tu Dios uno es. Amén. Muy bien. Pero Dios no es como el hombre. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, pero viven en un solo recinto. Pero Dios es capaz de estar en el río Jordán, sobre la expansión y en el cielo, y seguir siendo uno. Ahora, como Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento, ¿quién predicaba en el Antiguo Testamento? La Biblia es muy fácil de entender si sabemos dividirla. Mira, del capítulo 1 de Génesis, versículo 1, al capítulo 12, vemos siempre la Trinidad juntas. 1.26 de Génesis. Hagamos al hombre, hagamos. Muy bien. Expulsémosle, pongamos un querubín. No vaya a ser que alarde y coma y sea como uno de nosotros. En la torre de Babel, ¿qué dice? Descendamos, confundamos sus lenguas. Siempre en conjunto. Pero llega a 12, capítulo 12 de Génesis. Hasta Mateo capítulo 4, verso 11, es el Padre el que habla. Amén. La obra del Padre. Sí, Señor. Del capítulo 4, verso 12 hasta Hechos 1 es el Hijo. Y de Hechos 2 hacia adelante es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Juan y Jesús no predicaban juntos? Porque Juan el Bautista predicaba lo que el Padre le decía por medio del Espíritu. Y si el Padre habla, el Hijo no habla. Porque hay un orden de prioridades. Porque si predica Juan y predica Jesús, pondría en confrontación al pueblo. ¿A quién escucha? ¿Al Padre o al Hijo? Pero como Dios, pues un Dios de confusión. Predica el Padre y sabe lo que hace el Hijo. No predica. Pero dice la Biblia, se va a Galilea de los gentiles. A una ciudad de tinieblas, dice, y luz le resplandece. Sí, Señor. ¿Sabe qué nos enseña Jesús? Que para brillar no hace falta predicar. No, santo. Qué bonito. Porque él no predicó y se fue a la ciudad a dar luz. Región que estaba en sombra de muerte. Se fue a la ciudad de muerte y ¿sabe qué hizo? Trajo vida. Porque para dar vida no hace falta predicar. Muy bien. Y mira qué detalle. Dice la Biblia que cuando oye que Juan el Bautista está preso y ha muerto, entonces, una vez que ha muerto, Jesús sabe que ya no va a escoger a ningún profeta, que él es el siguiente. El tiempo del Hijo comienza. Amén. Y comienza con un mensaje. Amén. Capítulo 4, verso 2. ¿Con qué mensaje? Arrepentidos. Muy bien. Porque el reino de Dios se acerca. ¿Sabes qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos.
porque el reino de Dios se acercaba. Amén. Lo que Jesús estaba diciendo era esto, lo que decía mi Padre tiene razón. No voy a cambiar el mensaje del Padre. Amén. Pero mira el detalle, hermanos, esto es la introducción, mira el detalle. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y ya no lo vuelve a decir más. Porque de ahí en adelante Jesús va a usar esta palabra. El reino de los cielos es semejante. Amén. Santo Dios. ¿Por qué no usa más la palabra el reino de los cielos se ha acercado? Porque una vez que lo dijo, se acercó el reino de Dios. Y donde Jesús entraba, el reino de Dios entraba con él. Muy bien. Y cuando entras a un lugar, ¿qué entra detrás de ti? Oh, Santo. Bien. Entra incomodidad cuando entras a un lugar. Dios nos ayude. Qué O bien. entra alegría y gozo cuando entras Qué a un lugar. bien. Él entraba y el reino de Dios entraba con él. Muy bonito. Y Jesús empieza a predicar. Y el mensaje que Jesús predicaba era el reino de Dios. Claro, la gente estaba ciega. Y Jesús quería mostrar el reino. Tenía que enseñarlo con palabras, pero delante de él había pescadores, agricultores, amas de casa. Y Jesús necesitaba usar palabras que todo el mundo entendiera. Entonces Jesús escogió lo que hoy llamamos parábolas. Muy bien. ¿Sabes qué es una parábola? Una parábola es un hecho cotidiano Muy bien. para mostrar verdades espirituales. Muy bien. Jesús cogía un hecho cotidiano como el trabajo de un pescador y todo lo transformaba y mostraba el reino de Dios. Muy bien. Cuando la Biblia dice, bienaventurados vuestros oídos porque oyen y vuestros ojos porque ven, porque muchos profetas y antiguos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y escuchar lo que escucháis y no lo escucharon. ¿Sabe a qué se refería? Muchos desearon ver a Jesús y no lo pudieron ver. Qué bien. Aleluya. Pero muchos desearon escuchar el mensaje del reino y tampoco lo escucharon. Sí, Señor. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de Cierto. escuchar Gloria a lo Dios. que los antiguos deseaban y no pudieron. Aleluya. Y tenemos las parábolas y no le damos importancia. Y tenemos el mensaje del reino y no le damos importancia. Y Jesús, para que todo el mundo entendiera, usaba parábolas. Para entender la palabra, tenemos que entender una cosa, es que las parábolas tienen un solo significado. Tú no puedes dar 20 interpretaciones a una parábola. Miren, la parábola del buen pescador, o del pescador, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que cogió la red, la tiró al río, y cuando la recogió, puso a unos peces, a los buenos a un lado y a los malos a otro. Así es el reino de Dios. Muchos no lo entendían, pero los pescadores sí. Claro. Porque era su trabajo, su vivir Sí, diario. Señor. ¿Qué significa? El río, según la Biblia, significa el mundo, simboliza el mundo. Muy bien. Los peces simbolizan a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llamó a Pedro le dijo, id y os haré pescadores. Entonces los peces en la Biblia simbolizan a los hombres. Sí, Señor. Cierto. Bien. La red simboliza la palabra. Que la lanzas en este mundo para pescar a los hombres. Ahora, no podemos decir que la red simboliza la envidia. No. Eso es alegorizar. Muy bien. Cierto. Bien. Todo lo que se salga fuera de la interpretación que Jesús dijo, alegorizar. Ahora, Dios te puede inspirar Sí. y puedes usarlo para hablarlo en otro tema. Está bien, pero su interpretación correcta es una. Muy bien. Las parábolas tienen un significado. Sí, Señor. Jesús de todas las parábolas solamente explicó dos. Qué bien. La del sembrador y la de la cizaña. Las demás están a la espera que cada uno de nosotros Aleluya. lo descubramos. Aleluya. Dice la Biblia, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, para que viendo no vean, ni escuchando entiendan. Sí, Señor. Bueno, entonces, ¿para qué te sirve hablar? Dice la Biblia. Pero cuando estaban en secreto, Jesús les dijo, a vosotros os daré a conocer todas las cosas. Muy bien. Pero los de fuera por parábolas. Qué bien. Para entender las parábolas, el primer requisito es estar cerca de Jesús. Porque cerca de Jesús, Jesús le mostraba todas las cosas. ¿Sabes que esto es como una gran parábola? Muy bien.
Y la gente que vive como quiere, que vive alejada de Jesús, quiere venir a la parábola y entenderla. Pero para entender esta gran parábola, el primer requisito es acercarse a Él. No puedes vivir como quieras y querer entender la Biblia, imposible. Y Jesús empieza a predicar de las parábolas. Y dice una, hermanos, que a mí me ha llamado la atención, que pasa rápida. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Y Jesús sigue predicando. Un solo texto, hermano. Un solo texto. Quizás los pescadores no lo entendieron. Quizás los agricultores no lo entendieron. Pero las amas de casa sí lo entendían. Los que hacían el pan sí lo entendían. Muy bien. Y lo dijo rápido. Yo le dije: Señor, necesito que me ayudes a entender esta parábola. Porque habla de la levadura. Habla de la levadura. ¿Sabe que la levadura en la Biblia también tiene su significado? Cuando entre marzo y abril los judíos celebran la Pascua. Cuando celebran la Pascua, ellos cogen un cordero, lo sacrifican, lo preparan, esperan a la noche, empiezan a comer, pero con un detalle: tienen que echar de su casa durante una semana toda la levadura. No puede haber levadura, porque fue algo que Dios determinó. Y mientras en la cena empiezan a hablar de cómo Dios les sacó de Egipto. ¿Qué es la levadura para Dios? Porque Jesús dijo, el Señor dijo: fuera la levadura de vuestras casas. Pero nunca les había explicado qué significaba para Él la levadura. Y el pueblo decía: bueno, Dios lo dice, la tiramos. No sabemos por qué, pero bueno, la tiramos. Pero llega Jesús y da la interpretación a la levadura. El significado que tiene. Mira qué significado tiene la levadura. Mateo capítulo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, habían olvidado traer pan. Qué pena es que te olviden lo más importante. Amén. Señor. Aleluya. No nos olvidamos de nada. Hoy tengo que hacer esto, mañana esto. Cierto. ¿Cuántas veces te has olvidado de alimentarte de Dios, de este pan? Qué bien. Se habían olvidado el pan. Y Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Sí, señor. Y ellos pensaban dentro de sí: esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordasteis de los 5 panes entre 5.000 personas? ¿Cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos? Y dice el verso 12, mira, por primera vez Jesús da el significado a la levadura. Dice: entonces entendieron que les había dicho que se guardasen no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Qué es la levadura entonces? Son las malas enseñanzas. Muy bien. Pero Jesús sigue dándole más interpretación. Y Lucas capítulo 12 dice: entonces, en esto se juntaron por millares la multitud. Por tanto, unos a otros se atropellaban, comenzando él a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero date cuenta, se juntaron por millares y para ir a él, ¿qué dice? Se atropellaban unos a otros. Tanta gente que se pisoteaba por querer llegar a él. Y Jesús hace así, los ve que unos están subiendo encima de otros, se están atropellando, se da la vuelta y dice: venid, guardaos de la levadura de los fariseos. Les estaba diciendo: para acercarse a mí no hace falta pisar a nadie. Sí, señor. Qué bonito. Muy bien. Que
no hace falta, hermano, hermana, que no hace falta que pisotees a ningún hermano para acercarte a él. Un momento. Hay quien pisotea a su hermano orando, ¿eh? Oh, Dios nos ayude. ¿Sabes cómo es pisotear a tu hermano orando? Como el fariseo, yo no soy como ese. Yo ayuno, yo pisotear a tu hermano delante de Dios es, Señor, bendíceme, que yo no soy como el Miguelito, que el Miguelito hace esto y hace lo otro. Y dice Dios, no pisotees a nadie. Señor. No pisotees a nadie. Porque hemos cometido el error que hasta orando pisoteamos a la gente. Sí, Señor. Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y otro significado, dice 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es la levadura entonces? Son las malas enseñanzas. Número 2 es la hipocresía. Número 3 es la maldad. Y número 4 es la malicia. Santo Dios. Y dice Jesús, es semejante a una mujer que coge todo eso y lo esconde en 3 medidas de harina. Pero ¿y la harina qué simboliza? ¿Os acordáis lo que predicó el Teramis? De la olla. ¿Qué echó Eliseo en la olla? Y dice la Biblia, y la harina fue sanada. Y en el Antiguo Testamento todas las ofrendas que Dios aceptaba, todas eran con la harina, pero sin levadura, pero hecha con aceite. ¿Sabes qué simboliza la harina? La palabra. Amén. Y mira lo que dice. La cogió la levadura, la escondió en 3 medidas de harina y esperó hasta que todo hubo leudado. Amén. ¿Sabes qué es leudar? Mira, esto es leudar. Los panaderos cogen harina, cogen levadura, lo meten dentro, empiezan a cubrirla, esperan un rato y cuando han esperado lo suficiente, ya la tienen preparada para meterla en un horno. Cuando sale por el otro lado, sale tierno, esponjoso, jugoso y dulce. Pero para eso ha entrado en el horno y la ha escondido en la harina. ¿Qué era la levadura? Maldad, malicia, hipocresía, malas enseñanzas. Y decidme, ¿no estamos llenos de levadura por todos lados? Santo Dios. El mundo de hoy día está lleno de levadura. Por donde miras hay malas enseñanzas. Hoy las niñas de 16 años pueden abortar. Esa es la levadura de los fariseos del mundo. Miles de suicidios por la crisis. Gente que prefiere acabar con su vida, como decía el tío José hoy, antes de ver a sus niños pasar hambre. Gente que pierde la esperanza. Hoy la depravación sexual está ¿cómo? Como Sodoma y Gomorra. Y la gente se ríe. Si estamos viviendo un tiempo de Sodoma y Gomorra, peor corrompido el mundo jamás ha estado. ¿Cuánta hipocresía hay en el mundo? ¿Cuánta gente con máscaras? ¿Cuánta malicia en el mundo? ¿Cuánta maldad en el mundo lleno de levadura? Pero necesitamos que se levante una mujer, la iglesia, que se levante con la harina la palabra de Dios y empiece a impartirla. Que llegue a un pueblo y empiece a impartir harina. Que llegue a tomar café a las 3 de la tarde y esparza la harina. Que hable con una persona y le esparza harina. Y poco a poco la harina va a tapar las malas enseñanzas, la hipocresía, la maldad. Así es el reino de Dios. Es tener la Biblia en alto. No hay cristiano sin Biblia. No existe, hermano. Si es la harina que sana la olla de este mundo, es la harina que puede sanar. No podemos cambiar este mundo con nuestro pensamiento, pero la palabra de Dios puede cambiar todas las cosas. Por eso fundamentate en la palabra. Doctrínate en la palabra. No faltes a los estudios
Cuando tengas amor por este libro, hermanos, amor por este libro, vas a ver cómo la levadura va a desaparecer antes de ti. Muy bien. Amén. Y voy a acabar. Dice, pero esperó hasta que todo hubo. El reino de Dios es paciencia. Amén. Hay quien empieza y ya quiere terminar. Muy bien. Pero el reino de Dios es paciencia. El reino de Dios se consiste en paciencia. Y dentro de la paciencia tenemos que tener... Yo tengo que ser paciente con el Capi. Y si cometo un error, pues tengo que ser paciente con él y esperar a ver si rectifica. Y el Espíritu Santo le hace ver que se ha equivocado y me pide perdón. Pero ¿por qué nada más me haga algo? Me tengo que vengar. No, sé paciente. Espera en el Señor, que quizás se ha equivocado. Y el Espíritu Santo le hace recapacitar y viene y te pide perdón. Sé paciente. Dice la Biblia que muchos se han perdido porque tienen la venida del Señor por tardanza. Que el Señor viene, que lo dijo hace 2000 años, pues ya queda 2000 años menos. Muy bien. Pero que nunca ha estado el mundo como ha estado ahora. Señor. Falta la próxima profecía en cumplirse, se llama el rapto. Ya no hay ninguna. Mira, cuando Jesús predicaba, había muchas antes que cumplirse antes del rapto. Cuando Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser edificada, no era para esto. Era para 70 años después. Señor. Cuando un emperador llamado Tito Sí, Señor. le envió un emperador llamado Vespasiano, le dijo, vete, conquista Jerusalén. 70 años después se cumplió esa palabra. Muy bien. Era una profecía que antes del rapto se tenía que cumplir. Ahora no, la próxima es el rapto. El Señor puede venir en cualquier momento. Muy bien. Muy bien. Paciencia, hermanos. Descansemos en el Señor. Amén. Vamos a terminar el próximo. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Otra mi alma. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Gracias. y aguardar la paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes delante de la levadura de este mundo. Llénanos tanto, Padre, de tu harina, de tu palabra, que no podamos ver la maldad de la gente. Que estemos tan sanos, Señor, que delante de nuestros ojos solamente veamos lo bueno, porque para el puro todas las cosas le son puras. Que seamos pacientes, Señor, que podamos soportarnos los errores los unos a otros. Y enséñanos cada día los misterios de tu palabra. Te doy gracias esta tarde, Padre, por la atención recibida. Gracias por regalarme sus oídos, Padre. Qué bien me han hecho esta tarde, Señor. Te doy gracias, te ruego que tu palabra, Señor, pueda producir fruto al 100%. Gracias, porque nada podemos dar